Muy buenos días, estimados oyentes. Muy bienvenidos esta mañana al programa Respuestas Vitales. Respuestas Vitales se puede escuchar cada sábado a las 10 de la mañana en la Radio Rey. En el programa Respuestas Vitales hablamos de las preguntas esenciales de la vida. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Qué es el propósito de mi vida? Y muchas preguntas más. Respuestas Vitales es un programa de la Iglesia Evangélica El Divino Salvador. Respuestas Vitales. Esta mañana hablan el evangelista Eduardo Mendoza y el pastor Peter Fries. Respuestas Vitales es un programa de la Iglesia Evangélica El Divino Salvador y del proyecto Monte de los Olivos de la Fundación William Carey. Muy bienvenidos. Saludos y bendiciones una vez más. Aquí estamos en su programa Respuestas Vitales. Estamos junto al pastor Peter y a su servidor. Vamos hoy en este día a escudriñar un verso de la Biblia que lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 18. Dice la Escritura: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí. Muchos se están preguntando, quizás, ¿Pedro es la roca? ¿O Pedro fue el primer papa? ¿Qué dice la Escritura? ¿Por qué el Señor dijo esta frase? ¿Qué nos puede decir, pastor? Sí, bueno, ese versículo es un poco complicado. Bueno, no porque es un versículo complicado para entender, sino hay muchas explicaciones durante los siglos que quieren sacar algo de ese versículo que no está aquí. Amén. Y la Iglesia Católica ha utilizado ese versículo para decir, mira, el Papa es algo bíblico porque el primer Papa era Pedro. Y entonces usan ese versículo porque dice que Cristo mismo dice en esta parte, sobre esta roca, sobre Pedro, ¿sí? Voy a edificar mi iglesia. Exacto. ¿Sí? Y dice que eso sigue porque en la otra parte de este versículo dice, las puertas del Hades, las puertas del infierno, podemos decir también, no prevalecerán contra ella. Y entonces significa que esa línea va a seguir todo el tiempo, y por eso hoy en día existe la Iglesia Católica. Así dicen los católicos, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿dice ese versículo esta cosa? Y entonces podemos decir claramente que no. No. ¿Qué quiere decir Cristo en este versículo? Primero, tenemos que ver lo que pasó con Pedro. Amén. Pedro se llamó a sí mismo como cabeza de la iglesia. No. Pedro se llamó a sí mismo el primer papa. No. No. Entonces, para entender lo que Cristo está diciendo en esa parte, tenemos que ver lo que dice el libro Hechos, lo que pasa en los primeros días de la iglesia cristiana. Mira, Pedro fue escogido por Cristo para establecer la iglesia cristiana en Jerusalén. Amén. Cuando Cristo regresó al cielo con su ascensión, podemos ver que ahí empieza a existir la iglesia cristiana y que Pedro va a ser el líder de esa iglesia. Pedro fue escogido para liderar a la iglesia en Jerusalén, pero no solo Pedro y no Pedro en todo el mundo. Pedro era la cabeza de la iglesia en Jerusalén, pero después leemos que Pablo también estaba obrando y estaba liderando a otras iglesias. Y leemos, por ejemplo, que Pablo una vez corrigió a Pedro en frente de todos los hermanos. Entonces, es cierto que Cristo usó a Pedro un tiempo al inicio para usarlo como la voz de la iglesia en frente de los judíos, pero él nunca ha sido la cabeza de toda la iglesia en todo el mundo. Amén.
Y entonces eso dice Cristo también, ¿no? Sobre esta roca edificaré, pero no significa que la roca va a ser la cabeza. La cabeza, exacto. La cabeza es Cristo. Amén. Y Pedro nunca ha tenido el pensamiento que él, con su autoridad, reemplazó a Cristo en la tierra. Exacto. Y algo más que podemos ver, pastor, yéndonos al contexto, ¿sí? Al contexto de estos versos, iniciando desde el verso 13, encontramos acerca de una confesión que hace Pedro. Jesús le hace una pregunta a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces van comenzando a dar las respuestas. Juan el Bautista, otro dice Elías, otro Jeremías, algunos de los profetas. Pero Pedro da una respuesta distinta. ¿Sí? Pedro dice claramente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el maestro le dice, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sí. La respuesta que da Cristo Jesús es porque el mismo Padre le dio a Pedro para que hablase. ¿Y que dijo que era el Cristo? El Hijo del Dios viviente. Entonces ahí podemos entender que acerca de esta confesión que hizo Pedro, ¿sí? Que confesó que era el Cristo, que era el Hijo del Dios viviente, podemos ver de que el mismo Señor le dice, bienaventurado eres. ¿Sí? Por eso yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, sobre ti voy a edificar mi iglesia. Pero no estamos hablando de una iglesia material. Claro no. Sobre esa fe, sobre esa confirmación que tú has dado, sobre esa confesión que tú has dado, porque te lo reveló mi Padre, voy a edificar mi iglesia. Y eso también puede ver claramente porque todo el Nuevo Testamento está hablando o dando instrucciones en qué forma tenemos que gobernar la iglesia. Amén. Y entonces cuando estamos pensando en qué forma debemos gobernar, manejar la iglesia, tenemos que hacerlo conforme a la palabra de Dios y no ser más sabios y pensar ya por la tradición o por todo lo que sabemos nosotros podemos escoger otras formas. La Biblia siempre es muy clara. Una iglesia existe de todos los creyentes del mundo, pero eso no es una iglesia, una denominación, no tiene edificios, no tiene nada. Y también hay congregaciones locales. Amén. Y la congregación local tiene que ser gobernado por ancianos. Amén. Y los ancianos se enfocan en enseñar la palabra primeramente. Y los ancianos también tienen como sus siervos diáconos que ayudan en la parte diaconal, en la parte de ayudar a las otras personas. Y entonces significa que la palabra de Dios nos enseña claramente que una iglesia local tiene que ser manejado local. Amén. Y entonces es muy bueno que iglesias tienen contacto entre sí. Pero nunca ha hablado sobre un sistema con diferentes tipos de autoridades y el uno va encima del otro y en la cabeza de la pirámide está un hombre que se llama que le reemplaza a Dios o a Pedro. Exacto. Eso nunca ha mencionado la palabra de Dios. Eso es una invención humana y no tiene su base en la Biblia. Lógico, y sobre todo, pastor, veamos que en el mismo verso dice, ¿sí? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le reveló Dios? De que Jesús es el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre quién? El verso atrás dice, la respuesta que le da Pedro. Pedro mismo responde, tú eres el Cristo. Esta profesión. Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Cristo Jesús. Voy a edificar mi iglesia. Entonces, eso es lo que le está diciendo Jesús a Pedro. Tú has dado una buena respuesta, tú has dicho la verdad. ¿Sí? Sobre esta roca, en base a la respuesta que ha dado, tú eres el Cristo. ¿Ya? Sí. Entonces podemos ver claramente de que no está hablando en sí que Pedro es el primer papa, no. Que Pedro es la roca. No.
Por eso tenemos que ir al contexto de la palabra de Dios para poder ver qué nos quiere decir la palabra. Aunque es muy cierto que Pedro al inicio fue usado como líder de la iglesia en Jerusalén, la congregación en Jerusalén que estaba. Exactamente. ¿Por qué? Para llevar a cabo el propósito de Dios. Así es. No como un papa. No. Él fue utilizado como líder, igual como cualquiera de nosotros. Dios puede utilizarnos. Sí. Para llevar a cabo su expansión de su reino. Sí. Para llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Sí. Que está bien. Sí. Entonces, pero hay mucha confusión en el pueblo hoy en día de que Pedro es el primer papa, de que Pedro es la roca y no. Cristo es la roca, el único. Sí. Las columnas son los apóstoles. Sí. Las columnas, pero la piedra angular, la piedra principal es Cristo Jesús. Sí. Cristo es todo y en todos, en el sentido de la iglesia también. Él tiene que ser el líder principal de todo esto. Y es muy hermoso que Dios siempre ha utilizado, porque entonces hay veces personas, Pedro era un hombre muy especial, o Juan era un hombre muy especial, o Pablo era un hombre muy especial. Y en cierto sentido sí es cierto que ellos eran especiales, pero no es que ellos eran especiales, sino que Dios los utilizó en una forma especial. Amén. Pero eran hombres normales. Pedro, ¿qué era Pedro? Un pescador. Un pescador, sí. Muy sencillo ese hombre. Amén. ¿Sí? Y tenía que aprender muchas cosas, cometió sus errores, pero él estaba dispuesto para ser utilizado como Dios, como un instrumento en sus manos. Uh-huh. Y eso es lo más importante. Lo que la palabra de Dios siempre nos enseña es que Dios usa a personas normales, como usted y yo, y como cualquier otra persona, para hacer algo extraordinario. Amén. Sí. Para darnos a conocer su verdad, más que todo que ya no estemos vendados los ojos, creyendo algo que no dice la palabra de Dios. Uh-huh. ¿Sí? Porque es muy fácil cómo el enemigo actúa al engañar con la misma palabra para que uno caiga. Pero si nos alimentamos bien correcto de la palabra de Dios, la escudriñamos, podemos concluir de que lo que dice la Escritura es que Cristo es la piedra. Cristo es la piedra. En otro verso dice también que la piedra que desecharon ha venido a ser cabeza, ¿no? Y ese es Cristo Jesús. Entonces no podemos decir que Pedro tiene autoridad sobre todo hoy en día. Uh-huh. No. La única autoridad es Cristo Jesús. Dios mismo le ha dado autoridad para que predique, para que hable, para que sane. Sí. Eso le dio la autoridad. Por eso dice, edificaré mi iglesia. Jesús mismo, Él va a ser responsable, el Señor mismo va a ser responsable de hacer crecer y de expandir la congregación. Sí. Así es. Y eso puede ver claramente, si va a leer el libro de Hechos, desde el principio lo puede ver. Que Cristo está obrando, utilizando a esos hombres para establecer, para edificar su iglesia. Y hoy en día también Él lo hace. Amén. Él sigue con esa obra. Y en toda la congregación local, no importa la denominación a que pertenezca, pero si los hermanos que pertenecen a la congregación tienen el deseo de realmente seguir a Cristo y de realmente practicar lo que confiesan en esa parte, que Cristo es el Hijo de Dios, el más alto que hay. Amén. Y que realmente quiere servirlo, obedecerlo y hacer sus obras. Y si ellos realmente quieren compartir el mensaje del Evangelio, pueden confiar en esta promesa. Amén. Que sobre esta roca edificará Cristo su iglesia. Exactamente. Sí. Entonces es necesario saber, pastor, y entender realmente de que la palabra de Dios es clara. Uh-huh. Sí, la palabra de Dios es clara cuando nos dice que Cristo es la roca. A Él simplemente debemos acudir. Nuestra fe tiene que estar puesta, dice la Escritura, en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Puestos los ojos en Él. Y todos los discípulos y apóstoles fueron utilizados para ese tiempo de una manera impresionante. Sí. Dios utilizó grandemente para llevar a cabo su propósito de expandir el Evangelio, de expandir el crecimiento de la iglesia, Uh-huh. como hoy en día también lo hace. Sí. Pero, sin embargo,
no quita de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Eso no quita de que Cristo es nuestro Salvador. Sí. Eso no quita de que Cristo es el único Hijo de Dios. Entonces, por lo tanto, es necesario que nosotros realmente vayamos a la verdad de la palabra de Dios para no ser engañados, y que sea Dios obrando en nuestras vidas, pidiéndole a Dios sabiduría para poder discernir la palabra de Dios. Sí, y en la forma entonces en que gobernamos la iglesia, también tenemos que ser bíblicos. Es muy importante, porque a veces hay personas que piensan, ya no importa, en una iglesia es un sacerdote que está al frente, en otra iglesia es un profeta, en otra iglesia lo llaman anciano, y en otra iglesia se lo llaman pastor, y en otra iglesia lo llaman ministro de la palabra, pero sí importa. Amén. Sí importa, tenemos que usar términos que nos dice la Biblia para usar. Y entonces, por ejemplo, si una iglesia dice, como la iglesia católica, los sacerdotes, ¿sí?, dan la misa, podemos decir nosotros que eso no está en la Biblia. No. Los sacerdotes, los únicos sacerdotes que encontramos en la Biblia eran los sacerdotes que servían en el templo y en el tabernáculo en el Antiguo Testamento, haciendo otras cosas muy distintas a lo que hacen los sacerdotes en la iglesia católica. Y entonces, en eso también tenemos que obedecer la palabra de Dios y no pensar que podemos ser más sabios. La palabra de Dios nos habla claramente que la iglesia local tiene que ser gobernado por ancianos. No hay otra forma. No hay sacerdotes. No hay sacerdotes, no hay papa. Todo eso no hay en la Biblia. Todo eso es una invención humana. La palabra papa no está en la Biblia. Está en la Biblia. Y un sacerdote que está gobernando o liderando a una iglesia en el Nuevo Testamento no está. Y entonces en eso también tenemos que arrepentirnos. Amén. Porque Dios nos está mandando cómo manejar la iglesia. Y si nosotros lo queremos hacer de otra forma, no podemos esperar bendición. Y entonces, ancianos tienen que liderar la iglesia, y los diáconos, la parte en la ayuda, en la parte de misericordia, los diáconos. Eso es la forma correcta, lo que enseña la Biblia. Y entonces, de otros tipos de liderazgo no encontramos. Sí hay evangelistas, sí hay profetas, pero eso no son que lideran la iglesia. Amén. Es Sí. bueno y más que todo para que la audiencia pueda entender realmente de que para poder llevar una organización, en este caso una iglesia, debe estar conformada realmente conforme a la palabra de Dios, Sí. conforme nos indica, porque ya en sí se viene arrastrando tradiciones humanas, en este caso de que todavía hay el sacerdote, todavía hay que ir a confesarse ante el cura nuestros pecados. Ajá. Entonces ahí podemos decir, entonces, ¿Cristo qué hizo? Entonces no ha hecho nada, porque tenemos que ir todavía ante el hombre a confesar nuestros pecados. Y cuando no es Otro así, mediador. exactamente. Y cuando la misma Biblia es clara, dice que solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Sí. No podemos ya seguir en esta situación, en esta costumbre, tradiciones humanas que tenemos. Sí. Debemos de escudriñar la Escritura y saber lo que Dios nos dice a través de su palabra. Ya Cristo vino a morir en la cruz para tener una relación directa con el Padre a través de Él. Entonces, es necesario de que yo me humille hoy ante la presencia de Dios y pueda clamar a Dios a través de Jesucristo. ¿Sí? Sí. Y puedo arrepentirme yo de todo corazón para que Dios perdone mis pecados. Ya no necesito otro hombre más. No. Ya no necesito un cura. No. Ya necesito a Dios en mi vida. Sí. Obrando a través de Cristo Jesús para que me guíe a hacer Sí. su voluntad. Sí, y entonces algún pastor, anciano, líder o algún líder de la iglesia sí nos puede ayudar a tomar ese paso, pero solo puede ser una ayuda para que Exactamente. nosotros vamos directamente a Dios para reconciliarnos. No necesitamos que yo voy al líder de la iglesia para confesar y que él va a interceder por nosotros. No, solo una ayuda para el pecador directamente va a Dios. O sea, la ayuda en sí, pastor, es que nos indique a través de la palabra de Dios, nos guíe cómo debemos hacer. A través de la palabra. Exactamente. Sí. Entonces, no la ayuda en que vaya y yo contarle mis pecados y que Él interceda por mí. No.
sino que a través de la palabra de Dios me guíe, sea una guía para yo relacionarme con Dios, para yo arrepentirme con Dios, para yo volver a Dios. Entonces eso es el propósito del liderazgo en la iglesia. El propósito del liderazgo en la iglesia no es gobernar o mandar, sino servir a Cristo. Amén. Y ayudar a los hermanos, a los oyentes, a todas las personas que vienen a nuestra congregación, para que ellos se van a relacionarse directamente con Cristo y no con el pastor o el líder de la iglesia. Amén. Amén. Qué hermoso es saber y conocer realmente las grandes maravillas y lo que Dios tiene en su palabra. Como muchas veces desperdiciamos tiempo en otras cosas y no nos alimentamos de la palabra de Dios para tener bien claro lo que Dios nos manda a decir a través de su verdad. Amén. Sí. Entonces es importante, amados oyentes, que conozcamos realmente el contexto acerca de lo que habla, acerca de lo que dice en Mateo 16, en el verso 18. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? ¿Qué nos habla? ¿De quién está hablando y el por qué? Un texto fuera de contexto crea un pretexto. Entonces no podemos estar adivinando o jugando con la Biblia, sino al contrario, conocer a través de su Espíritu Santo la verdad, porque es aquella verdad que nos va a hacer libres. Amén. Sí, no podemos estar metidos en tradiciones ni en cosas humanas, cargas que el hombre pone al cristiano. ¿Por qué? Porque no nos alimentamos de la palabra de Dios. Están invitados cada uno de ustedes, pues alguna duda, inquietud o pregunta puede hacernos. Más adelante les haremos los contactos para que se comuniquen con nosotros o a través del YouTube, a través de estas redes sociales, pueden dejar su comentario o alguna petición o oración estaremos haciendo por ustedes. Gracias a Dios por este maravilloso momento. Que Dios Todopoderoso nos bendiga. Amén. Bendiciones.
Gracias por habernos escuchado esta mañana en el programa Respuestas Vitales, cada sábado a las 10 de la mañana en la Radio Rey. ¿Tiene alguna sugerencia o pregunta acerca de este programa? ¿Quisiera que tratamos algún tema en este programa? ¿Alguna pregunta? Contáctenos por teléfono número 0989-435186. Repito, 0989-435186. Visite también nuestra página de Facebook, canal de YouTube o búsquenos en Spotify, Respuestas Vitales. Si tiene algún problema personal en que necesitas un consejo, contáctanos también o visita la oficina de consejería en el proyecto Monte de los Olivos, vía Buena Fe, por la entrada a la Ciudad del Norte. ¿Quiere crecer en el conocimiento de la palabra? Te invitamos a visitar los cultos en la Iglesia Evangélica El Divino Salvador, cada domingo a las 10:30 y los martes a las 7 de la noche. Siempre serás bienvenido. Gracias por escuchar Respuestas Vitales. Que Dios te bendiga.